clase habíamos comenzado a desarrollar el práctico de ICQ, de intercambiador, ¿sí? Habíamos analizado los dos tipos de intercambiadores que existían, ¿sí? Y cuál era la ventaja o la desventaja, o cuáles son las diferencias entre usar un intercambiador en contracorriente y un intercambiador con corrientes paralelas, ¿sí? Habíamos hecho los análisis básicamente de las áreas y tratar de comparar los dos tipos de intercambiadores, ¿sí? Y habíamos dejado al final de la clase un ejercicio que ahora lo vamos a terminar de desarrollar, ¿sí? Y continuar con ese desarrollo con otro ejercicio más, ¿sí? Con el cálculo de la longitud de un intercambiador de calor, ¿sí? Cálculo de la longitud. Habíamos analizado el problema número 7, ¿sí? Donde teníamos un intercambiador de doble tubo que se utiliza para calentar una corriente de 5.000 kilogramos por hora de benceno, que se lo calienta de 20 grados centígrados hasta 63 grados centígrados, haciéndolo circular por el espacio anular, ¿sí? Por el espacio, recuerden que el espacio anular es el espacio exterior, el de la carcasa exterior, ¿sí? Y se usa como fluido calefactor 5.600 M punto de agua, 5.660 kilogramos por hora de agua, que ingresa a 88 grados centígrados y sale a una temperatura que no conocemos. Me da además un coeficiente H de ensuciamiento, ¿sí? Y me pide que calcule la longitud del intercambiador de calor. ¿Cuál es la longitud? ¿Sí? Habíamos hecho el análisis con respecto a la resistencia, o el circuito equivalente, perdón, habíamos analizado el circuito equivalente de esa situación, ¿sí? Que lo tenemos planteado acá se lo describí un poco más, más ordenado, ¿sí? Donde tenemos, donde se realizaba, perdón, primero hacíamos como un corte del intercambiador y comenzábamos a analizar cómo fluía ese calor, desde qué punto hasta qué punto. Habíamos dicho de que teníamos una temperatura interna, que es la temperatura del fluido interno, cuyo calor atraviesa una resistencia primero por convección forzada, después tenemos una resistencia de ensuciamiento, una resistencia por conducción, que es la que corresponde a al espesor de la cañería, del espacio central, y por último, una resistencia por convección forzada del fluido externo, ¿sí? Y llegábamos hasta ahí nada más. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que el intercambiador se lo consideraba, una de las hipótesis es que el intercambiador es adiabático, es decir, que no intercambia calor con el exterior, ¿sí? Y habíamos comenzado a analizar cómo determinábamos, cuáles eran primero las incógnitas en este circuito, que eran los valores de HI y HE, ¿sí? Además, las áreas de transferencia estaba involucrado el factor L, ¿sí? O el parámetro L, mejor dicho, la longitud, que era lo que nosotros queríamos determinar, ¿sí? ¿Cómo se resuelve un ejercicio en lo que se debe determinar la longitud de un intercambiador de calor? La longitud, en la única ecuación que habíamos visto, donde aparece esa magnitud, la longitud o la geometría, es la ecuación de la transferencia calórica, ¿sí? La ecuación Q igual a U por A por delta de T medio logarítmico, ¿sí? Tenemos que trabajar con esa ecuación. ¿Por qué? Porque en esta ecuación, como les dije recién, aparece el término de la longitud, ¿sí? ¿Cómo resolvemos esa ecuación? Necesitamos calcular qué cosa. Necesitamos saber el calor, necesitamos saber el delta de T medio logarítmico, ¿sí? Y necesitamos resolver este término también, porque en este término se encuentra la longitud, ¿sí? Veamos cómo determinamos el tema del calor. ¿Cómo podemos determinar en este ejercicio cuál es el calor que intercambian los dos fluidos, ¿sí?
o el calor que recibe el fluido el benceno, se está calentando de 20 a 63, ¿sí? O el calor que entrega el agua, que disminuye su temperatura de 88 hasta un valor más bajo que no lo conocemos. ¿Cómo sacamos ese calor? ¿Cómo lo determinamos? ¿Tenemos los datos para calcularlo? Lo de MCP delta T. Con MCP delta T. ¿Sí? ¿De quién? Del benceno. ¿Sí? Del benceno tenemos, fíjense en el práctico, tenemos los datos de la densidad, la viscosidad, la conductividad y el Cp. ¿Sí? Por lo tanto, podemos calcular el calor del benceno, es M del benceno, Cp del benceno, por el delta de T. El M del benceno, 5.000 kilogramos por hora. Cp del benceno, que lo tenemos como dato, 0,39 kilocalorías por kilogramo grado centígrado. Delta de T lo tenemos, 63 menos 20 grados. Por lo tanto, podemos determinar el calor que recibe el benceno, que es igual al calor intercambiado. ¿Se acuerdan que dijimos que estos calores son iguales? ¿Sí? Entonces ya tenemos determinado aquí el calor. ¿Sí? Necesitamos conocer el delta de T medio logarítmico. ¿Lo conocemos? ¿Tenemos los datos para conocer el delta de T medio logarítmico? Tenemos que calcular la temperatura de salida del agua. Acá, la temperatura de salida del agua. ¿Cómo la calculamos? También con MCP delta T para el agua. Exactamente. El Q del agua, M del agua, Cp delta T. ¿Sí? Este calor, si bien es cierto, este calor, como dijimos nosotros, es el calor que entrega el agua para calentar el benceno. Que justamente entonces lo tenemos como dato, que sería este calor que lo calculamos anteriormente. ¿Sí? Por lo tanto, este calor es dato. El flujo de agua lo tenemos, el Cp del agua también lo tenemos como dato, que vale 1 kilogramo, una kilocaloría por kilogramo grado centígrado, y el delta de T solamente conocemos la temperatura de entrada, que son 88 grados centígrados. Por lo tanto, de aquí podemos sacar la temperatura de salida. Y con esa temperatura de salida podemos calcular el delta de T medio logarítmico. ¿Sí? Entonces ya tenemos el Q y el delta del T medio logarítmico. Yo voy a borrar esto, chicos, para que no me ocupe espacio. Ahora nos queda determinar el término U por A. ¿Sí? ¿Por qué hablamos de determinar el término U por A? Porque no podemos trabajar de manera independiente el término U y de manera independiente el término A. ¿Sí? Por supuesto, en los problemas anteriores lo podíamos trabajar de forma diferente porque conocíamos el valor. ¿Sí? Cuando no se conoce el valor, este bloque U por A se lo trabaja en un solo término. ¿Sí? Y ese término es 1 sobre U por A, que habíamos dicho que era igual a la sumatoria de las resistencias. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Quiero que lo escriba bien. ¿Es igual a qué? A la sumatoria de las resistencias. ¿Sí? Entonces, como ya hicimos el circuito equivalente, lo que tenemos que hacer es trasladar todo lo que escribimos aquí a este término. ¿Sí? ¿Y cómo nos va a quedar entonces? 1 sobre HI AI más 1 sobre el H de ensuciamiento por el área interna más el espesor sobre K por el área media logarítmica más 1 sobre el H externo de convección por el área externa. El área externa. ¿Sí? Bien, entonces, de todo este término que yo tengo acá, ¿sí? Vamos a ver cuáles son los que conocemos y cuáles no. ¿Sí?
el H interno, el coeficiente de transferencia de convección forzada, lo conocemos al H interno. ¿Lo conocemos al H interno? Se lo puede calcular. Se lo puede calcular, ¿sí? Igual que el H externo, que no lo conozco, ¿sí? El H de ensuciamiento sí es un dato, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que calcular nosotros es el H interno, que no lo conozco, el H externo, que tampoco lo conozco, ¿sí? El área, como dijimos en la clase anterior, no la conocemos, no conocemos todos sus valores, ¿sí? Habíamos definido y habíamos dicho que interna, el área interna es el área de transferencia que utiliza el fluido que circula por el espacio central. Y esa área lo habíamos definido como pi por di por L, ¿sí? Esa área, recuerden que era la parte interna, toda esa parte interna del tubo interno, que sería toda esta parte, toda el área, ¿sí? No el área transversal, estamos hablando de toda la envolvente, ¿sí? Por eso es pi por di por L. Y el área externa se la definía como el área que utiliza el fluido que circula por el espacio anular para intercambiar calor con el fluido que está dentro, ¿sí? Y esa área que utiliza ese fluido, el área externa, la pi por, como estamos determinando esta área, la de arribita, la de arriba, que sería esta, toda el área de transferencia es pi por d por L, ¿sí? Y aquí es donde aparece la longitud como la incógnita, ¿sí? El H de ensuciamiento lo conocemos, ¿sí? El área interna nuevamente aparece aquí. El término de la conducción, ¿sí? Lo podemos o lo tienen que analizar, ¿sí? Porque generalmente, ¿qué pasa con el término de la conducción? ¿Qué sucede cuando estamos trabajando con un metal muy conductor? ¿Qué sucede con ese término? Lo podemos despreciar. Se vuelve despreciable, ¿sí? Se vuelve casi cero o aproximadamente cero. Yo lo puedo considerar despreciable, pero lo que tengo que hacer es demostrarlo de alguna manera que ese término es despreciable, ¿sí? Espesor sobre K por el área media logarítmica. El espesor lo conozco, ¿sí? Porque el dato me da los diámetros nominales internos y externos. Por lo tanto, podemos conocer ese espesor. El K también me dice que es un intercambiador de doble tubo, diámetro nominal, determina la longitud, me da los diámetros y no me dice exactamente cuál es el material, ¿sí? No me dice qué tipo de material es el intercambiador. Pero si justamente estamos usando un intercambiador de calor para que pueda haber una buena transferencia de calor, ¿sí? Se supone de que este intercambiador de calor tiene una conductividad elevada, ¿sí? Entonces, para un espesor chico, ¿sí? Y para una conductividad grande, este término se hace prácticamente despreciable, ¿sí? Por lo tanto, de esta ecuación yo lo puedo cancelar. Bien. Voy a borrar un poco. Ahí está. Bien. Ahora, ya sabemos que las áreas están en función de la longitud, ¿sí? Que lo voy a tener que despejar de alguna manera cuando vaya a resolver esta ecuación, ¿sí? Y ahora viene un poco lo más
engorroso, ¿sí? O lo que más tiempo o cálculo nos cuesta hacer cuando resolvemos un ejercicio de ICQ, ¿sí? Que es el cálculo de los coeficientes HI y H externo. ¿Sí? ¿Qué sucede con esos coeficientes? Ustedes habían visto en los prácticos anteriores que se determinaba o tenían que seguir una serie de pasos para poder determinar ese valor del coeficiente. ¿Sí? Y ahora le va a aparecer, perdón, en los casos anteriores siempre trabajábamos con cañerías sencillas, cañerías circulares, a lo sumo trabajábamos con cañerías rectangulares, ¿sí? Pero siempre era una sola cañería. Ahora les aparece dos cañerías concéntricas o dos tubos concéntricos, donde van a tener que calcular el número de Reynolds, ¿sí? El diámetro equivalente, perdón, para el número de Reynolds y el diámetro equivalente para el número de Nusselt. ¿Sí? Entonces, y eso es lo que hoy les quería enseñar bien y que les quede claro, ¿sí? Para que no tengan inconvenientes cuando vayan a resolver otro tipo de problemas. El tema de el diámetro equivalente de Reynolds, ¿sí? Y el diámetro equivalente de Nusselt. El diámetro equivalente nosotros sabemos que se define como 4 veces el área de pasaje sobre el perímetro mojado. ¿Sí? 4 veces el área de pasaje sobre el perímetro mojado. ¿Sí? Para el caso de la cañería central, nosotros ya habíamos demostrado que ese diámetro equivalente nosotros íbamos a obtener el diámetro interno. ¿Sí? ¿Por qué? A ver, hagamos dos cálculos nada más para que les quede claro. Porque habíamos dicho que el área de pasaje, ¿sí? De la cañería interna, ¿cómo se la calcula? ¿O cómo se la calculaba? ¿Cómo se calcula el área de pasaje de la cañería interna? Y cuarto es por DI. Pi sobre 4 por el diámetro interno al cuadrado, el diámetro interno de la cañería chica, ¿sí? Dividido en el perímetro mojado, el perímetro que está mojando el fenómeno en este caso, que es esta parte, ¿sí? Que es pi por di. Cancelábamos, ¿sí? Y esto nos quedaba igual al diámetro interno, ¿sí? Ahora, para determinar el diámetro equivalente de la cañería del espacio anular, ¿sí? Tenemos que aplicar la misma definición. ¿Sí? Nada más que ahora tenemos que tener en cuenta todos los diámetros que están involucrados. ¿Sí? Entonces, a ver, voy a borrar esto. 4 veces el área de pasaje sobre el perímetro mojado. 4 veces ¿qué? Área de pasaje. ¿Cuál es el área de pasaje del fluido que circula por el espacio anular? ¿Cómo calculan ustedes esa área? ¿Cómo hacen para determinar esta área que está acá? Y cuarto es por DI mayúscula al cuadrado. Pi sobre 4 de I mayúscula al cuadrado, ¿así? Menos Y eso debería retroexterno. Hay que restarle. Si yo quiero determinar esta superficie, tengo que determinar esta superficie y restarle esta superficie que tengo acá, ¿sí? Para obtener justamente la superficie que yo necesito. Entonces, pi por di al cuadrado menos pi sobre 4 por el diámetro externo del tubo chico al cuadrado. Bien. Dividido en el perímetro mojado. Les pregunto, ¿cuál es el perímetro que utiliza el fluido que circula por este espacio, ¿sí? Y que lo está mojando? ¿Cuáles son los perímetros que está tocando ese fluido para circular
por este espacio. Sería la parte externa de la cañería interna y la parte interna de la cañería externa. Exactamente. ¿Y cuánto sería? ¿Cómo se calcula el perímetro? ¿Cómo se calcula un perímetro? Pi de E más pi de I. Pi por el diámetro externo del tubo chico, que es el perímetro de esta parte, más pi por di, que es el perímetro de, el diámetro de la cañería, de la parte chica sería, ¿sí?, el diámetro interno de la cañería más grande, ¿sí? Estoy sumando los dos perímetros porque estamos analizando un fenómeno físico, un fenómeno de contacto, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Trabajamos matemáticamente un poco más y el diámetro equivalente de Reynolds me va a quedar con 4 veces, saco factor común pi sobre 4 y me queda di cuadrado menos d cuadrado dividido, saco factor común, me queda pi por d más di. Puedo cancelar 4, cancelo pi y me queda que el diámetro equivalente de Reynolds vale di cuadrado menos d cuadrado. ¿Cómo puedo trabajarlo matemáticamente a este término? Di cuadrado menos d cuadrado. ¿Qué sería en términos matemáticos? DI Una menos diferencia D, de cuadrado. Diferencia de DI cuadrado. Es más D. diferencia de cuadrado, ¿sí? Entonces me queda di más d por di menos d. Todo eso dividido di más d. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Se cancela este término, ¿sí? Y me queda directamente di menos d. Estoy buscando espacio, chicos, disculpen. Lo vamos a poner acá arriba. Entonces me queda que el diámetro equivalente de Reynolds para el espacio anular va a ser igual a di menos d. Bien. Un consejo nada más. Pierdan 10 segundos más, ¿sí?, en hacer el paso matemático, ¿sí?, para que no cometan un error. ¿Sí? Cuando aparezca un diámetro equivalente, ustedes lo tienen que, por supuesto, lo tienen que calcular, pero además tienen que ponerlo ya sea en el parcial, en el evaluativo o en el examen final, ¿sí? Tienen que poner de dónde sale este diámetro equivalente, ¿sí? Y tienen que hacer esa deducción. Bien, otra cosa. Acá es 4 veces el área de pasaje. Dijimos que el área de pasaje es la diferencia entre estas dos áreas, ¿sí? ¿Qué hacen generalmente? Este término que está acá lo ponen así. Dicen, el área de pasaje es el área externa menos el área interna, y dicen, hacen pi sobre 4 por di menos de todo eso al cuadrado. ¿Sí? Por supuesto, eso está mal, ¿sí? Pero lo dejan así y siguen trabajando, ¿sí? Y por supuesto no van a llegar a este resultado, ¿sí? Así que este pasito que está acá, ¿sí?, háganlo, ¿sí? Y háganlo bien a conciencia, porque por ahí tienen un error en la parte matemática y ya les queda mal el problema. Es más,
el cálculo del diámetro equivalente, si lo hacen mal, por ahí los lleva a analizar otro régimen, que no es el del problema, ¿sí? Por ahí el problema tiene un régimen turbulento, pero cuando hacen mal el cálculo del diámetro equivalente, los lleva a un régimen laminar. Y ahí se transforma totalmente en un problema diferente, ¿sí? Ya no es el mismo problema. Y por supuesto el problema ya está mal. Por eso les digo, pierdan 10, 20, 30 segundos más para hacer ese cálculo, ¿sí? Y resolverlo y llegar al valor correcto. ¿Bien? ¿Se entendió, chicos, ahí? ¿Algún problema? Así seguimos. ¿Entendido esto, verdad? Sí, profe. Bien, seguimos. Entonces, con ese diámetro equivalente, vuelven a hacer el mismo procedimiento que habían hecho para calcular los coeficientes. Calculan el número de Reynolds. Con el número de Reynolds me fijo qué régimen tiene, me voy a la tabla, calculo el número de Nusselt, todo lo que veníamos haciendo, lo que hicimos en el práctico anterior, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el segundo inconveniente, entre comillas, que se le va a presentar? El tema del cálculo del diámetro equivalente para Nusselt, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando ustedes vayan a la ecuación le dice que el número de Nusselt va a estar en función del número de Pran y del número de Reynolds, ¿sí? Y queda así. Cuando ustedes logren calcular ese número de Nusselt, ¿sí? Ese número de Nusselt, ¿a qué es igual? ¿Cómo se calcula el número de Nusselt? ¿A qué es igual? Matemáticamente o en fórmulas. ¿Se acuerdan? H por L sobre K. H por L sobre K. ¿Sí? Y ahí viene, vamos a ver si se acuerdan. Voy a borrar esto. H por L sobre K. ¿Quién es H? ¿Quién es H? El coeficiente pelicular que estamos buscando por convección. Coeficiente pelicular que estamos buscando por convección. ¿De quién es K? ¿De quién es K? ¿La conductividad de quién? Del fluido. Del fluido, exactamente. ¿Sí? Les pregunto porque hay números adimensionales donde K, se acuerdan que es la conductividad del sólido. ¿Sí? Les voy recordando para que se acuerden. ¿Quién es L? La magnitud característica. La magnitud característica, bien. Ahora, para los que tienen la tablita a mano, las que le hice la clase de convección natural y convección forzada. Este L era la magnitud característica, no es longitud, ¿sí? Recuerden que ¿cuál es el único número adimensional donde aparece la longitud? Vamos a hacer un repaso de paso. ¿Biot? No. En Biot es RM. Hay un solo número adimensional donde L, ¿sí? El L que le aparece ahí es la longitud. Que lo hicieron hicimos un ejercicio que también les recalcaba. L, en este caso, es la longitud. El número de Gray. El número de Graetz, ¿sí? Número de Graetz, que era M, ¿se acuerdan de MCP sobre K por L, donde L era longitud? ¿Sí? Eso le había puesto en el resumen de las ecuaciones también, ¿sí? Pero para que no se olvide. Bien. Ahora, volvamos al problema. L. ¿Qué tipo de
convección es flujo interno o flujo externo, el que estamos analizando. Interno. Flujo interno, ¿sí? Entonces, L para una convección en flujo interno, ¿a qué es igual? L en una convección en flujo interno, convección forzada en flujo interno, ¿a qué es igual? Al diámetro mojado. No. Fíjense en la tabla, ¿sí? Diámetro Convección en flujo equivalente. interno. ¿Cómo? Diámetro equivalente El en otra. diámetro equivalente. Y acá vuelve a aparecer el diámetro equivalente de nu. En este caso es para calcular el número de nus. ¿Sí? Le estoy repitiendo algunas cosas, chicos, pero es para que sepan de dónde sale. ¿Sí? Que de paso nos viene bien para que ustedes hagan un repaso y vayan relacionando con lo que vamos viendo, con lo que vimos, perdón, las otras clases. ¿Sí? Cuando es flujo interno, ¿sí? SL es diámetro equivalente de nus. ¿Y qué pasa cuando es flujo externo? ¿Quién es él? ¿O de qué depende? Diámetro exterior del cilindro. Depende, a ver, puede ser el diámetro exterior, ¿sí? Pero si el cilindro se encuentra acostado, si el cilindro está vertical, ¿quién es él? La longitud. La altura, ¿sí? Cuando es flujo externo, recuerden que ya estamos hablando de magnitud característica dependiendo de la geometría del cuerpo, ¿sí? Cuando es flujo externo, siempre es diámetro equivalente. Bien, eso les había aclarado en las clases anteriores. Por la duda, después vuelvan a ver los videos, chicos, ¿sí? Y esas cosas anótenlas en sus apuntes, ¿sí? Sigamos. Diámetro equivalente de nus. Si es diámetro equivalente, tengo que usar la misma definición, ¿sí? Un diámetro equivalente tiene siempre la misma definición. 4 veces área de pasaje sobre perímetro mojado, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia con el diámetro equivalente de Reynolds? En la clase pasada alguien me había dicho algo. ¿Cuál era la diferencia? ¿Qué analizábamos en uno y qué analizábamos en otro? ¿Qué analizamos en Reynolds? ¿Se acuerdan? Alguien me lo había dicho. ¿Cómo se define el número de Reynolds? ¿Está preguntando lo de la fuerza, profe? Sí, eso. Ah, para Reynolds, fuerza de inercia sobre fuerza viscosa. Fuerza de inercia sobre fuerza viscosa. ¿Sí? Yo estoy analizando básicamente cómo se comporta el fluido, ¿sí? Si va más despacio, si va más fuerte, ¿sí? Estoy analizando un fenómeno físico. Estoy analizando, cuando nosotros hicimos el análisis del diámetro equivalente, ¿qué era lo que mirábamos acá? Cuando decíamos cuál es el perímetro que está mojando el fluido, nos estábamos imaginando, ¿sí? ¿Qué sucedía en forma física? ¿Qué perímetro se estaba mojando el fluido? ¿Sí? Es un fenómeno físico que yo lo puedo ver. Para el número de Nusselt, ¿sí? El número de Nusselt está definido como ¿qué? ¿Qué cosa? Resistencia a la conducción sobre resistencia a la convección. Resistencia a la conducción sobre resistencia a la convección, ¿sí? Esos son términos de calor. Entonces acá lo que tenemos que analizar son términos de calor, un fenómeno de calor, ¿sí? O sea, no es un fenómeno que yo lo puedo ver, sino es un fenómeno que lo tengo que analizar según cómo se está produciendo esa transferencia de calor, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense, diámetro equivalente de Nusselt es igual a 4 veces área de pasaje sobre perímetro mojado
del fenómeno del calor, ¿sí? Entonces yo digo, 4 veces área de pasaje. Analicemos de nuevo el espacio anular. El espacio central siempre va a ser el mismo, ¿sí? En el espacio anular, les pregunto, ¿cuál es el área que utiliza el calor para circular por este espacio? Por este fluido. Por D al cuadrado. ¿Cuál de el chico? Tito. Voy a decir pi sobre 4 por d al cuadrado, ¿sí? ¿Qué opinan sus compañeros? ¿Solamente está pasando por acá el calor? ¿Por ese bordecito? Área de pasaje, por donde está pasando o circulando el calor de este fluido. ¿Qué les parece? No, sería la resta entre el DI mayúscula. Exactamente, vuelve a ser lo mismo que analizamos No, para el número de Reynolds. El calor está pasando por aquí, por todo esto. Yo tengo el calor acá, en todo este lado. ¿Sí? Por lo tanto, esta área de pasaje va a ser 4 veces. De nuevo, pi sobre 4 por el diámetro interno al cuadrado menos pi sobre 4 por el diámetro externo del tubo chico al cuadrado. ¿Sí? Es la misma área que utiliza el fluido para circular por acá. ¿Sí? Para el número de Reynolds, esa área es la misma por donde circula el calor. El calor está circulando por acá, por toda esta parte. ¿Sí? No estoy hablando dónde está tocando, estoy hablando por dónde está circulando. ¿Sí? ¿Lo entienden, chicos, o les queda todavía ahí una duda? Sí, profe, yo pensaba ¿Sí? que era donde tocaba y como la parte de afuera era diabático, pensaba que no iba, pero sí, ahora lo entiendo. Ahora vas a ver que lo que vos me estás diciendo va apuntado a otra cosa. Quédate con ese concepto. ¿Sí? Mirá, ya está el área de pasaje. Ahora queremos analizar el perímetro mojado. ¿Sí? ¿El perímetro mojado cuál es? Recuerden que estamos analizando el fenómeno de calor. ¿Sí? Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el perímetro que utiliza este fluido del espacio anular para intercambiar calor con este fluido de adentro? ¿Cuál es el perímetro que utiliza este fluido para intercambiar calor con este fluido? Pi por diámetro externo. Claro, ahí sí sería con el diámetro. Pi por el diámetro externo, exactamente. ¿Sí? Que sería esto de acá. Esto de acá, este perímetro, es el que utiliza este fluido para intercambiar calor con el fluido del centro. Por eso es pi por diámetro externo. ¿Sí? Pregunta. ¿Cambia el perímetro si este fluido está entregando calor al fluido interno o el fluido interno le entrega, vuelvo a repetir, cambia el perímetro si este fluido le entrega calor a este fluido o si este fluido recibe el calor del fluido interno? ¿Cambia este perímetro? No, ¿Por qué? eso es lo que nos decía ayer, que era lo mismo que si iba de adentro para afuera o de afuera para adentro, porque igual Claro. transfería por ahí nada más el calor, porque afuera era diabático. Porque justamente estamos hablando solamente de transferencia, no estamos hablando si recibe calor o cede calor. ¿Sí? Porque este fluido, estamos hablando de este fluido. ¿Sí? Este fluido, el perímetro que utiliza para transferir calor, como vos decías, es este perímetro de acá afuera. No me importa si se está calentando o se está enfriando, si está cediendo calor o recibiendo calor, no me importa eso, el perímetro no me va a cambiar.
Por eso sigue siendo pi por el diámetro externo. Pregunta, aparte de esto, ¿sí? ¿Qué sucede, ¿sí?, si yo tengo dos cañerías concéntricas? Olvídense de intercambiador, ¿sí? Dos cañerías concéntricas, ¿sí? Y tengo aire afuera. Ese aire tiene una cierta temperatura, ¿sí? Y yo necesito calcular, perdón, y tengo un fluido por acá que está circulando a una determinada temperatura. Y necesito determinar la transferencia de calor con el fluido, con el aire, con la parte externa, ¿sí? Para calcular el diámetro equivalente de Nusselt de esto, ¿sí?, el área de pasaje vuelve a ser la misma, ¿sí? ¿Y cuál sería el perímetro mojado para hacer esto? De este fluido, que intercambia calor con el aire de afuera. Haciendo el mismo razonamiento que acabamos de hacer para esto. Primero está intercambiando calor con esto, con el fluido interno. Entonces dijimos que el perímetro mojado era justamente esta parte de afuera. Ahora este fluido intercambia calor con el aire, con la parte externa. ¿Sería pi por DI de mayúscula? Exactamente. Esto sería pi por DI mayúscula. ¿Por qué? Porque este fluido está usando este perímetro que está aquí, lo pongo con rojo, usa ese perímetro para intercambiar calor con el aire. Ya no tiene nada que ver este perímetro, ¿sí? No estoy analizando eso, estoy analizando el calor que intercambia este fluido con la parte externa. ¿Se entendió eso, chicos? Eso sería, profe, en el caso en que la cañería interna esté aislada. Vos, en la cañería interna, en esta, decís, vos no tenés nada, no hay nada. Ah, o bien. está aislada, o tenés aire, o simplemente vos querés analizar lo que sucede entre este fluido y el ambiente. Suponte que tenés dos cañerías concéntricas, y yo te digo, por el espacio anular circula agua a 80 grados centígrados. Y en el ambiente exterior tenés aire a 20 grados centígrados. Bien, pero en el caso de que yo tenga un fluido circundante en la cañería interna, sí mediría el perímetro interno también, ¿verdad? Pero es que ahí vas a intercambiar calor con dos fluidos, Claro. con el interno y con el externo. Claro. Ya no podés no podés ocupar esta ecuación. Ah, bien. Acuérdate que este es para dos. Listo. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Se entendió, chicos? Mírenlo bien. Me preguntan si no entienden algo. ¿Se entendió, verdad? Bueno, supongo que sí. Sí, profe. Bien. Bien. Ya tenemos el diámetro equivalente de Nusselt. Ahora, ¿qué hacemos? Lo trabajamos un poco en forma matemática. Diámetro equivalente de Nusselt es igual a ¿qué? 4 veces, saco factor común pi sobre 4 por di cuadrado menos d cuadrado sobre pi por d. Cancelamos, ¿sí? Y me queda di cuadrado menos d cuadrado sobre el diámetro externo. Aquí ya no puedo hacer ninguna simplificación matemática, ¿sí? Si hago diferencia de cuadrado no se me va a cancelar el término de abajo, así que lo puedo dejar así. Entonces el diámetro aquí me va a aparecer, en vez del L, el diámetro equivalente de Nusselt. ¿Sí? Por supuesto estamos hablando del espacio anular.
de este espacio. Bien. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna otra duda? Antes de continuar. No, profe. ¿No? Bien. Bueno, seguimos. Voy a borrar esto. Y volvamos a la situación, a la ecuación original. Habíamos dicho que teníamos Q igual a U por A por delta de T medio logarítmico. ¿Sí? Ya habíamos podido calcular el valor de Q, el valor de delta de T medio logarítmico también, y nos restaba calcular el término U por A, que se lo determina de esta manera. ¿Sí? Por lo tanto, ya tenemos el área interna y el área externa, dijimos que estaba en función de la longitud, que es justamente lo que yo quiero determinar. El HI y el HE, el único inconveniente que iban a tener, como les decía recién, era el tema del cálculo de los diámetros equivalentes. ¿Sí? Solucionado ese tema, pueden calcular de la manera que veníamos trabajando. ¿Sí? Calcular el número de Reynolds, calcular el número de Nusselt, despejar el valor de H, ¿sí? Y reemplazarlo en esta ecuación. Una vez que yo tengo reemplazado todos esos valores, 1 sobre U por A, me va a quedar, ¿qué cosa? Todo esto en función de ¿qué? De la longitud, porque voy a conocer todos los valores individuales, a excepción de el área donde está involucrada la longitud. Me queda todo en función de la longitud. Todo este término lo paso a mi ecuación principal y despejamos el valor de L y resolvemos. La parte matemática se las dejo para que ustedes la calculen, ¿sí? Pero esto es lo más complicado que se les podía presentar. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Si tienen alguna duda, me preguntan. Y planteamos un ejercicio más. Bien, chicos. Bueno. Borramos. Esta la voy a dejar acá porque nos va a hacer falta. Y eso lo voy a dejar ahí. Veamos. El ejercicio número 6. ¿Sí? Ejercicio número 6. Dice, por el interior de una cañería de acero comercial de 2 pulgadas de diámetro nominal escala 80, dispuesta horizontalmente y expuesta al aire a 20 grados centígrados, ingresa vapor recalentado a una atmósfera de presión y 110 grados centígrados. ¿Qué cantidad de vapor se condensará en 10 metros de cañería? Me da como dato el caudal del vapor, el coeficiente del aire y el coeficiente pelicular del vapor para la zona de enfriamiento. ¿Sí? Y acá viene un tema que no es exactamente el de intercambiador de calor, ¿sí? Pero sí utilizan muchos de sus conceptos. ¿Sí? Este problema lo que quería hacer es tratar de plantearle y que ustedes no se queden con la idea de que estas dos ecuaciones solamente se utilizan para resolver el intercambiador, sino que se utilizan para resolver también otras situaciones similares. ¿Sí? Entonces tenemos una cañería donde circula por el interior acero, vapor. ¿Sí? Vamos a hacer el perfil.
Dice, tenemos vapor recalentado a 110 grados centígrados. Ingresa a 110 grados centígrados en una longitud total de 10 metros. Esto es una longitud de 10 metros. Ingresa a 110 grados centígrados y sale y me pregunta qué cantidad de vapor se condensará en estos 10 metros de cañería. ¿Sí? Me está pidiendo justamente el M punto de vapor que se va a condensar. Aquí ingresa un vapor, ¿sí? Y parte de ese vapor se condensa y parte sigue siendo un vapor en estado gaseoso. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Como se encuentra una atmósfera, ¿qué le va a suceder a ese vapor? ¿Cuál va a ser mi perfil de temperatura? ¿Cuál será el perfil de temperatura para esta situación? ¿Qué les parece? Si tenemos 110 grados centígrados, ¿y qué le sucede? Baja hasta los 100 y empieza a condensarse. Y comienza a condensarse. ¿Sí? Entonces, ahí está. ¿Sí? Baja y se condensa. ¿Sí? Esta es la situación que tenemos. Tenemos 10 metros de cañerías totales. ¿Sí? Y tenemos que analizar justamente cuánto vale ese M de vapor. Acá la salida. ¿Sí? ¿Cómo se calcula? ¿Cómo calcularían ustedes? ¿Sí? Suponiendo que tienen todos los datos. ¿Sí? ¿Cómo se calcula la cantidad de un vapor que se condensa? ¿Cómo lo calculan? Creo que lo vieron o cómo lo resuelven en balance. Cuando calculan una cantidad de vapor que se condensa. ¿Quién aparece ahí? CP medio más por delta de T más el lambda de vaporización, de condensación, que es menos el lambda de vaporización. Eso sería para hacer todo el trayecto. ¿Sí? El título. El título también. ¿Sí? Pero ¿se acuerdan que ustedes hacen, por ejemplo? A ver, les reformulo un poco la pregunta. ¿Cómo calculan ustedes el calor, ¿sí?, que necesita una determinada cantidad de masa para condensarse? ¿Cómo determinan ese calor? M de vapor por el lambda de condensación. ¿Esto qué unidad tiene? Kilogramos por hora, y esto tiene kilocalorías por kilogramo. Entonces yo sé cuántas kilocalorías por hora necesito para poder condensar esta cantidad de vapor. ¿Es así? ¿Lo pueden calcular de esa manera? Se quedaron pensando ahí. ¿Está bien hecho esto? ¿Cuál es el calor que una masa necesita para condensarse? Olvídense del problema, ¿sí? Esta es la cantidad de calor que necesita una masa para condensarse totalmente. ¿Sí? Se ingresan
10 kilogramos por hora. ¿Sí? Yo les pregunto cuánto calor se necesita para condensar esos 10 kilogramos. ¿Sí? ¿Ustedes qué me van a responder? ¿Esto está bien? El flujo de vapor por lambda C es el calor para condensar todo. ¿O no? De un vapor saturado. ¿Se entendió, chicos, lo que les quise preguntar? Me parece que no. Sí, profe. Sí, así estaría bien. ¿Sí? Bien. Sería calor latente eso, ¿verdad? Claro, calor latente. El calor latente. ¿Sí? El calor de condensación o el lambda de condensación por el M punto. Eso me da a mí el calor que se necesita para poder condensar esa masa o ese flujo de masa de vapor. ¿Sí? Esto es una ecuación sencilla. ¿Sí? Ahora, vamos al problema. ¿Sí? A ver, para que no nos confundamos. Yo necesito calcular cuánto vapor se condensa. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Cuando tenemos una situación de esta manera, lo que tienen que hacer ustedes, o lo que se hace, es dividirlo en dos partes al problema. ¿Por qué hay que dividirlo en dos partes? Porque si yo voy a usar U igual a U por A por delta de T medio logarítmico, ¿sí? Este delta de T medio logarítmico, ¿sí? No puedo hacer uno global, uno que me englobe todo esto. ¿Sí? Yo tengo que necesariamente partir y tener esta parte, trabajar esta parte donde se está enfriando y luego trabajar esta parte donde el vapor se está condensando. ¿Sí? No puedo hacer un solo análisis de todo esto, porque hay un cambio de estado. Y esta ecuación no me va a servir para analizar las dos cosas juntas, un enfriamiento y una condensación. ¿Sí? Por eso lo voy a analizar en dos partes. ¿Sí? Para ello, lo que yo necesito saber, ¿sí? Sí o sí, es, o sea, la última parte del problema sería analizar esta parte, la parte de la condensación, que es la parte que a mí me interesa. Para ello necesito saber exactamente de estos 10 metros de cañería, en cuántos metros, son los que a mí me sobran, ¿sí? Una vez que se enfría ese vapor hasta 100 grados. Necesito saber esa longitud de acá. Una longitud 1. ¿Cuál es esa longitud que utiliza este vapor para enfriarse hasta 100 grados centígrados? Conociendo esa longitud ya puedo saber cuál es el resto que me queda. ¿Sí? Y de esa manera poder analizar cuánto vapor se ha condensado en toda esta trayectoria. Entonces, ¿qué hacemos? Analizamos primero la zona de enfriamiento. La zona de enfriamiento. ¿Qué hacemos con la zona de enfriamiento? Necesito calcular la longitud. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para calcular la longitud? A ver, ustedes me van dictando. Lo acabamos de hacer, ¿sí? A ver si les quedó claro. Necesito calcular esta parte nada más. ¿Cómo calculábamos una longitud? Lo acabamos de hacer. Con 1 sobre U por A igual a la suma de la resistencia. 1 sobre U por A igual a la sumatoria de las resistencias. ¿Sí? Con la ecuación, por supuesto, de que Q es igual a U por A por delta de T medio logarítmico. Es lo que acabamos de hacer. ¿Sí? Antes de hacer esto, ¿qué tenemos que realizar? ¿Qué es lo primero que se realiza después ya le estoy diciendo. Después del perfil de temperatura, ¿qué se hace primero? Circuito equivalente. Circuito equivalente, ¿sí? Tenemos la temperatura interna, recuerden que hacemos como un corte, ¿sí?
Tenemos la temperatura interna, la pared interna, la pared externa y la temperatura externa del fluido de afuera. ¿Sí? Temperatura de pared interna, temperatura de pared externa y T infinito, porque es una sola temperatura. ¿Sí? Analizamos las resistencias, 1 sobre HI por ahí, conducción, 1 sobre HE a E. Bien, tengo todos estos. Me dice que es una cañería de acero comercial, acá me está indicando. ¿Sí? Por lo tanto, si ustedes analizan esto, seguramente se le va a cancelar. ¿Qué más tiene? Área interna y área externa. ¿Sí? Hagamos un repaso, a ver, ¿cuál es el área interna para esta cañería? ¿Cuál es el área? Por DI por L. Por DI, sí, por DI por L. El área externa. ¿Cuál es el área externa? Área interna es el área que utiliza este fluido para intercambiar calor con el otro. ¿Cuál es el área que utiliza? Es el área de adentro. Por eso digo pi por DI por L. Área externa, estoy analizando el fluido de afuera. ¿Cuál es el área que utiliza el fluido o el aire para intercambiar calor con el fluido de adentro? Pi de E por L. Pi por DE por L, el diámetro externo este, de afuera. Pi por DE por L. Bien. ¿Qué necesito calcular aquí? A ver, Santiago, ya que contestaste el último. ¿Qué más me falta? L. El H. HI y HE. Lo tengo que calcular. ¿Qué les parece? No, ¿Cómo? porque lo da de dato. Lo tengo como dato. Por suerte, en este ejercicio lo tenemos como dato. Tenemos el valor de HI, dice coeficiente pelicular del aire, que es HE. Coeficiente pelicular del vapor para la zona de enfriamiento, que es justamente la zona que estamos analizando, que sería esta. Por lo tanto, tengo como única incógnita la longitud N1. Ahora, ¿tengo el delta T medio logarítmico? Si lo tengo. ¿Qué es esto? ¿Sí? Tengo el calor. Tengo el calor, chicos. Lo puedo calcular porque tengo ¿Cómo el lo caudal. calculo? Tengo el caudal de vapor y tengo el delta de T. O sea, Q igual a M, el vapor, Cp, delta T. Tengo el calor, tengo el delta de T medio logarítmico, el término U por A lo tengo prácticamente resuelto y puedo determinar la longitud. ¿Bien? Y aquí ya puedo sacar L1. Trabajo un poco en forma matemática y determino el valor de L1. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Ahora, una vez que ya tengo este L1, ya voy a saber cuál es el resto de cañería que me queda. ¿Sí? O sea, voy a tener un L2. ¿Sí? ¿Y qué tengo que hacer ahora? Exactamente lo mismo que hicimos para la primera parte, hacemos para la segunda parte. ¿Sí? Esto voy a borrar y esto también voy a borrar.
El circuito equivalente básicamente es el mismo, perdón. ¿Sí? Pero ¿qué va a pasar en este caso? Estamos en la zona de condensación. Tienes HI. ¿Qué está sucediendo acá en esta zona? Hay un cambio de estado. ¿Qué pasaba con el valor de HI, o el valor de H, mejor dicho, cuando hay un cambio de estado? ¿Cómo era ese valor? El profesor lo dijo antes de la clase. Era demasiado grande. Entonces Era demasiado Muy grande. grande. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con la resistencia? se desprecia la primera resistencia. Exactamente. ¿Sí? Por supuesto, a ver, cuando ustedes vayan a justificar, pongan. ¿Sí? No tachen nada más. Pongan. Este término es despreciable porque HI para vapores condensantes o en ebullición es grande. ¿Sí? Con la conducción pasa lo mismo. ¿Sí? Tengo acero que es conductor, tengo un espesor muy chico, por lo tanto, este término se hace muy grande. El K es muy grande, por lo tanto, la resistencia es despreciable. Y me queda directamente esto que tengo acá. Entonces, ¿cómo me va a quedar? 1 sobre U por A es igual a 1 sobre HE AE. ¿Sí? Y aquí viene, ahora se van a dar cuenta por qué yo les preguntaba al inicio del problema cómo calculan ustedes el calor que necesita una determinada masa, un flujo de vapor para condensarse, de vapor saturado. Ya tengo esto. Entonces, fíjense acá. 1 sobre U por A es igual a 1 sobre HE por AE. HE es dato porque el coeficiente del aire no cambia. ¿Sí? Ahí me dice que es constante. El área externa tampoco cambia. ¿Sí? Sigue siendo pi por D por L2. ¿Sí? Recuerden que estamos trabajando en esta zona. ¿Sí? ¿Y ahora qué hago? Fíjense, esta ecuación está acá. ¿Sí? U por A lo tengo acá, lo tengo resuelto. Delta de T medio logarítmico. ¿Qué pasa con el delta de T medio logarítmico? ¿Cuándo se usaba delta de T medio logarítmico? Pregunta. ¿O por qué se usaba delta de T medio logarítmico? ¿Por qué aparece en esta ecuación? Para condicionalizar dos sistemas. Bien. Y además, ¿qué pasa con las temperaturas? ¿Varían con la posición? Varían. Fíjate esto, van cambiando mucho. Son muy diferentes. No van los dos en la diferencia, justamente, delta de T. Ese delta de T no es constante, sino que va cambiando. Por eso vos calculás un delta de T medio logarítmico. Pero, ¿qué sucede en este caso? Miren. ¿Qué pasa con el delta de T? ¿Va cambiando como en este caso? No. No, es constante. Es constante. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con el delta de T medio logarítmico? ¿A qué va a ser igual? ¿A cero? No. ¿No puede ser cero? No puede ser cero. ¿Por qué? Ay, ¿quién dijo cero? ¿Quién dijo cero? ¿Quién dijo cero? Me confundí, cero? perdón. Roberto, te vamos a tirar de las orejas. Mirá la gráfica. ¿Qué pasa con el delta de T ahí, chicos? Lo que está diciendo Pablo. ¿Cómo es el delta de T acá? En toda la longitud. Constante. Constante. Por lo tanto, ¿cómo va a ser el delta de T medio logarítmico? Igual a delta de T. Igual, exactamente, ahí está. Igual a delta de T. 100 menos 20 grados era. A ver. Sí. Esto es 20 grados, recuerden. Entonces, 100 menos 20, fíjate que todo esto se mantiene. Entonces, tu delta de T, en vez de ser medio logarítmico, va a ser directamente un delta de T, que es 100 menos 20.
¿Por qué? Porque inicialmente tenés 100 menos 20, 100 menos 20, 100 menos 20, 100 menos 20 y 100 menos 20. Se mantiene. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Ahí está. Entonces acá nos va a quedar U por A por delta de T. Es lo mismo. ¿Sí? Ahora, a ver, voy a borrar esto. Entonces, ¿cómo me va a quedar? U igual 1 sobre U por A me va a quedar HE por AE por delta de T. Lo único que estoy haciendo, sí, es invertir los términos acá. Ya tengo esta parte resuelta. Ahora, ¿qué sucede con esta parte del calor? ¿Cuál es el calor que tengo en esta zona de condensación? M punto. ¿Cómo? Punto del vapor por el lambda de condensación. Exactamente. M del vapor por el lambda de condensación igual a HE por AE por delta de T. Y este flujo de vapor, el M de vapor, es justamente lo que les decía al comienzo. La cantidad de vapor que en esta zona logra condensarse. ¿Cómo lo calculo? De esta manera. ¿Por qué? Porque yo utilicé esta longitud que está acá. Con esta longitud hice todo el cálculo. ¿Sí? Para llegar a este término que me va a dar un calor. ¿Qué calor? El calor necesario para condensar un vapor. ¿Qué cantidad de vapor? MB por lambda C. Profe, saque el micrófono. ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió esto? Sí, profe, sí se entendió. ¿Sí? Seguro, ¿no? Bueno, aquí tienen resuelto otra clase de problema. Es para que vean que no solo, para que no se confundan, porque ya nos pasó algunas veces de que cuando les damos un cálculo para determinar, por ejemplo, la longitud de una cañería que intercambia calor con el ambiente, ¿sí? No saben mucho por ahí por dónde arrancar, ¿sí? Y es como que asocian todo el tiempo solamente a que estas dos ecuaciones se utilizan solamente para intercambiador, ¿sí? No, estas ecuaciones se pueden utilizar para lo que ustedes quieran resolver. Todo lo que tenga intercambio entre dos fluidos lo pueden resolver, ¿sí? Los otros ejercicios del práctico, esos se los dejo para ustedes, para que lo practiquen y consulten si es que les queda alguna duda, ¿sí? Pero yo creo que con esto es suficiente, ¿sí? Como ven, no tiene demasiado, hay muchos cálculos nada más, pero conceptos nuevos solamente son lo del diámetro equivalente, ¿sí? ¿Alguna duda, chicos, de esto que les haya quedado? Bueno, voy cortando la grabación, así no se hace más largo el video.